Nosotros necesitamos entender por qué hay guerra espiritual. ¿Con quién se está peleando? ¿De qué lado estamos nosotros? Así que quiero ir en primer lugar a Mateo capítulo 12, un pasaje acerca del ministerio de Jesús, el cual pone de manifiesto el hecho básico que hay dos reinos espirituales invisibles, que están en guerra el uno con el otro. Uno de ellos es el reino de Satanás y el otro es el reino de Dios. Me imagino que muchos de ustedes no tendrán problemas con el concepto que Dios tiene un reino. Algunos de ustedes quizá no saben que Satanás tiene un reino, pero Él lo tiene, y es muy importante para nosotros como cristianos que entendamos la naturaleza de su reino y cómo éste opera, porque si estamos en el reino de Dios por medio de Cristo, automáticamente estamos en una guerra contra Satanás. ¿Entiende? Supongamos que yo fuera un ciudadano de Australia y Australia estuviera en guerra con Nueva Zelanda. Confiamos en que esta clase de cosas nunca entra en la mente de las personas, pero si esto fuera así, como ciudadano de Australia, automáticamente estaría en guerra con Nueva Zelanda, porque yo pertenezco a la nación que está en guerra contra la otra nación. Así que si el reino de Dios está en guerra con el reino de Satanás y nosotros estamos en el reino de Dios, entonces no tenemos opción. Estamos automáticamente en guerra con el reino de Satanás. Es muy importante conocer esto para entender la naturaleza de la guerra. Déjeme leer este pasaje de Mateo capítulo 12, comenzando en el versículo 24. Jesús justo había sanado al hombre que estaba sordo y mudo, al echar fuera el espíritu malo que le causaba a él ser sordo y mudo. ¿Sabe que los espíritus inmundos pueden causar la sordera? Bueno, cuando estábamos en Pakistán hace como 4 años, estuvimos ministrando a pakistaníes naturalmente. Dios abrió una maravillosa puerta, aunque Pakistán es 98% musulmán. Tuvimos la libertad para realizar reuniones públicas y hasta 16,000 personas se reunieron. La razón por la que se reunieron fue una sola razón. Ellos habían escuchado que oraríamos por los enfermos y esa fue la principal razón por la cual vinieron. Y mientras ministrábamos en una reunión, Rudy y yo nos acercamos a la multitud de hombres quienes estaban de pie delante de nosotros. Y un hombre tocó sus orejas y luego su lengua. No podíamos hablar su idioma, pero yo entendí que él estaba indicándome que era sordomudo. Yo sabía teóricamente lo que se debía hacer. Y pensé, lo haré y veré qué pasa. Yo dije, espíritu sordo y mudo que estás en este hombre. Yo estaba hablando en inglés, pero como él era sordomudo no importaba en qué idioma hablaba. Así que no importaba eso. Le dije, espíritu de sordomudo que estás en este hombre, te hablo a ti, no a este hombre, y en el nombre del Señor Jesús te ordeno a salir de este hombre. Luego yo le dije al hombre, ahora diga algo. E inmediatamente él escuchó. Él no entendía, pero él escuchó y comenzó a producir unos sonidos. Luego lo subieron a la plataforma y dijo a la gente que él había sido liberado de un espíritu de sordomudez. Y me dije a mí mismo, esto funciona. Ruth está aquí y me gustaría que ella corrobore lo que digo, así que por los siguientes 10 minutos estuvimos buscando a personas sordomudas. Y en Pakistán no son difíciles de encontrar. Y como en 10 minutos vimos por lo menos a 10 personas liberadas de esa condición de ser sordomudos, cuando el espíritu maligno fue echado fuera de ellos. Así que le digo esto no porque es una teoría ni una antigua tradición fuera de moda. Esto es algo muy vívido y hasta la fecha es una realidad. Ahora, cuando Jesús hizo esto, leamos lo que pasó. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Ellos le acusaron y dijeron, él puede echar fuera a los demonios porque él está asociado con el gobernante de los demonios. Jesús le responde y dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo.
¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Así que Jesús dijo muy claramente que Satanás tiene un reino, y éste no está dividido. Luego él continuó diciendo, y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así Jesús habló sobre el reino de Dios. En este ministerio de liberar a las personas de los espíritus malignos, el conflicto entre los dos reinos entra en escena. El reino invisible de Satanás es representado por los demonios. El reino invisible de Dios es representado por Jesús y por todos aquellos que continúan su ministerio en su nombre. Y yo creo que Satanás particularmente le teme a este ministerio de liberación, por dos razones. En primer lugar, este saca a luz su reino invisible, y a él le gustaría mucho más tenerlo invisible. Y en segundo lugar, este muestra la victoria y la supremacía del reino de Dios sobre su reino. Pero yo estoy solo comenzando con este pasaje para mostrarle que el Nuevo Testamento revela claramente que hay dos reinos espirituales invisibles en guerra uno con otro, el reino de Dios y el reino de Satanás. Para una breve descripción del reino de Satanás y su sede central, vayamos a Efesios capítulo 6, en el cual realmente es un verso absolutamente clave en todo este tema. En Efesios capítulo 6, Pablo dice en el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora me gustaría darle la versión Prince de este verso. Esta es la versión Prince amplificada. Usted me preguntará que si yo estoy calificado. Bueno, yo aprendí griego desde que tenía 10 años, hace mucho tiempo. Estoy calificado para enseñar a nivel universitario. Eso no significa que siempre estoy en lo correcto, pero tengo derecho a dar mi opinión. Así que les voy a dar la versión Prince amplificada. Porque no tenemos lucha contra personas con cuerpo. Esta frase es tomada de la Biblia, la traducción viviente, y pienso que es una frase muy buena. Tenemos una lucha, pero estamos luchando contra personas que no tienen cuerpos. Esto inmediatamente nos lleva a ajustar nuestro pensamiento, porque no estamos acostumbrados al concepto de personas sin cuerpo, aunque hay multitudes de estas personas en el universo. Luego dice, en la versión Prince, sino contra gobernadores con varias áreas y órdenes descendentes de autoridad. Así que este es un reino muy altamente organizado. Hay gobernantes en ese reino, cada uno con un área particular de responsabilidad. Y bajo cada uno de esos gobernadores hay subgobernadores, quienes son responsables de subáreas en ese reino. Podría decir que Satanás es muy listo para crear dicha organización. Eso no es así. La verdad de ese asunto es que él se rebeló contra Dios, quedando, como la mayoría de personas creen, a cargo de una tercera parte de los ángeles. Él guió a esos ángeles en rebelión contra Dios y juntos fueron expulsados del cielo y simplemente se estableció como un reino rival, manteniendo la estructura organizativa que ellos tenían cuando eran parte del reino de Dios. Así que él no obtiene ningún mérito por esta organización extremadamente astuta. Yo voy a decir esta parte otra vez, porque no tenemos lucha contra personas con cuerpo, sino contra gobernadores con varias áreas y órdenes descendentes de autoridad, contra los dominadores mundiales de la presente oscuridad. Y yo deliberadamente usé la palabra dominar porque la palabra en griego es una palabra poderosa. Y yo elegí la palabra dominar porque Dios nunca domina a nadie. Donde quiera que usted encuentre dominación, es algo satánico. Así no es como Dios gobierna a las personas. Pero la misión de Satanás es dominar el mundo entero. ¿Usted entiende esto? No solo una pequeña parte de la humanidad,
sino a través del reino de las tinieblas dominar el mundo entero. Y porque su reino es un reino de tinieblas, las personas que están en ese reino en su mayoría no saben que ellos están en él. El reino de Dios es el reino de la luz, por lo tanto, si estamos en el reino de Dios, sabemos dónde estamos. Pero la mayoría de los que están en el reino de Satanás no saben dónde están porque es el reino de las tinieblas y no lo pueden ver. Ahora veamos la frase final del versículo 12. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o en los lugares celestiales. Así que hay ejércitos enormes. La palabra huestes es la palabra que se usaba para ejército. Hay ejércitos enormes de seres satánicos y personas sin cuerpos, dispuestos en orden de batalla contra nosotros. Es importante que lo sepamos. Eso hará una diferencia en nuestras vidas si nos damos cuenta de qué es lo que enfrentamos. Ahora, permítame señalar que la sede central de Satanás está en los lugares celestiales. Tenemos mucho lenguaje en la iglesia, el cual habla sobre Satanás como si estuviera en el infierno. El infierno es el lugar de confinamiento para las personas malvadas, debajo de la superficie de la tierra. Mi comentario al respecto es que sería bueno si Satanás estuviera en el infierno, pero no está. Él tiene mucha libertad, él es muy activo y su reino está en lugares celestiales. Luego, la mayoría de ustedes van a comenzar a pensar, yo pensaba que Satanás había sido expulsado. Está perfectamente en lo cierto, lo fue. La clave para entender esto es que hay más de un cielo. Esto es absolutamente esencial. De hecho, en el primer verso de la Biblia, dice que en el principio Dios creó los cielos, plural. La tierra, singular. Así es, desde el primer verso de la Biblia tenemos esta revelación que el cielo es plural. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que tratan esto claramente. El primero está en 2 Corintios 12, versículos 2 al 4. Donde Pablo está hablando acerca de personas que él conoce, quienes han tenido experiencias espirituales maravillosas. Él habla acerca de una persona en particular, la cual fue arrebatada desde el nivel de la tierra hasta los lugares celestiales. Él dice que no sabe si estaba en el Espíritu o no. Esto es lo que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Ahora, Pablo dice que este compañero cristiano a quien él conoce fue arrebatado al tercer cielo. También dice que él fue arrebatado al paraíso, lo cual pareciera sugerir que este paraíso es el tercer cielo. Desde allí, él escuchó las palabras de Dios. El tercer cielo aparentemente sería el lugar de la morada de Dios. Yo soy lógico. Yo no puedo escapar de la lógica. Una cosa de la que yo estoy convencido es que sí hay 3 cielos. Tiene que haber un primero y un segundo. Nunca ha habido un tercero de nada sin que haya un primero y un segundo. Así que la Escritura nos dice que hay al menos 3 cielos. Y eso es lo que yo creo. Tenemos una frase cuando uno está muy feliz que dice: yo estaba en el 7º cielo. No creo que eso sea bíblico. Como dato, pienso que probablemente fue tomado del Corán. Así que si está sintiéndose muy feliz, solo diga que usted estaba en la nube 9. Porque la Biblia revela que hay muchas nubes en el cielo. Pero mi punto es que hay por lo menos 3 cielos. Permítame darle otra escritura en Efesios 4, versículo 10. Está hablando sobre lo que le ocurrió a Jesús en la muerte y la resurrección. Y nos dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Pablo nos dice que Jesús ascendió más arriba de todos los cielos. Ahora, yo fui profesor de inglés como segundo idioma en África y aprendí que hay ciertos aspectos confusos en el idioma inglés y uno
de ellos es el uso de la palabra todo, porque no puede usarla en ciertas situaciones. Por ejemplo, uno de mis estudiantes vino a mí y me dijo: por favor, señor, todos mis padres han venido a verme. Bueno, le dije: yo entiendo lo que usted quiere decir, pero tiene una palabra incorrecta, porque no puede tener más de 2 padres, y usted no puede usar la palabra todos si son menos de 3 personas. Así que cuando Pablo dice, sobre todos los cielos debe haber por lo menos 3 cielos. Yo creo que eso es lo que hay. Le daré solamente mi opinión. Y no estoy afirmando que eso es necesariamente bíblico, pero me parece que el tercer cielo es el lugar de la morada celestial de Dios, es el cielo santo. Y recuerde que Dios habita por encima de los cielos, eso es manifestado en muchos lugares. Luego, el primer cielo yo sugeriría que podría ser el cielo visible, el que vemos, el sol, la luna y las estrellas. Así que de alguna manera eso significa que hay un segundo cielo, el cual nunca es llamado segundo cielo, y está en algún lugar entre el cielo visible y el cielo donde está Dios. Personalmente, creo que ahí está localizado el reino de Satanás. Ahora solo permítame ofrecerles esta teoría. Y tal vez pensará que yo soy muy ingenuo, pero Rudy y yo viajamos mucho por avión. Y recientemente en la ruta desde Nueva Zelanda a Singapur, estábamos volando a una altitud de 12,000 metros, lo cual es mucha altura. Cuando llego a tal altitud, yo algunas veces tengo la sensación de que estoy por encima del reino de Satanás. Me parece que es fácil orar. No tiene que luchar contra oposición alguna. Esto puede ser completamente mi impresión subjetiva. Pero en algún lugar entre Dios y nosotros hay un reino hostil, el cual se nos opone y busca obstaculizar nuestras oraciones. Y por esta razón tenemos que orar a través de... ¿Me entiende? No es que estamos orando fuera de la voluntad de Dios o que Dios no está dispuesto a escuchar, pero tenemos que penetrar un reino hostil en los lugares celestiales para llegar hasta Dios. Ahora, en lugar de estar especulando, quiero darles un pasaje del libro de Daniel, el cual muy claramente revela que eso es así. Yo no voy a leer todo el capítulo, pero si está interesado le haría bien leer todo el capítulo por sí mismo. Daniel capítulo 10. Este capítulo relata de cómo Daniel apartó 3 semanas para una oración especial, y él hizo lo que hemos llegado a llamar el ayuno de Daniel. Él no renunció a toda la comida, sino que solo comió la comida más liviana y simple, pero no bebió vino ni comió carne. Y él estaba de duelo delante de Dios en favor de su pueblo Israel, quienes eran cautivos de un imperio gentil. Y al final de 3 semanas, un ángel muy glorioso vino a él con la respuesta a sus oraciones, la cual era una revelación de Dios de lo que sería el futuro de su pueblo, lo cual son los capítulos 11 y 12 de Daniel. Pero el ángel le dijo a él: desde el primer día que comenzaste a orar, tu oración fue escuchada, y yo fui enviado con la respuesta a tu oración. Pero él dijo: me tomó 3 semanas lograr pasar, porque en algún lugar entre el trono de Dios y Daniel en la tierra, encontré oposición de los ángeles de Satanás. Yo tuve que forzar mi entrada a través de esos ángeles. Así que es muy claro que en el tiempo de Daniel, en algún lugar entre el trono de Dios y la tierra había este reino satánico. Yo creo que todavía está ahí. Estaba ahí cuando Pablo escribió Efesios capítulo 6, versículo 12, y fue por lo menos 30 años después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. En otras palabras, eso no fue modificado por la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Jesús ascendió muy por encima del reino de Satanás, pero el reino de Satanás aún permanece en el mismo lugar. Y luego el ángel le dijo a Daniel:
Yo he venido con la respuesta a tu oración y cuando me vaya yo voy a tener que pelear a través de mi regreso con los mismos ángeles. Y luego voy a tener que pelear con otros ángeles satánicos. Y el ángel que vino a Daniel le dijo, en mi camino aquí, el príncipe del reino de Persia me opuso por 21 días. Así que por 21 días esos ángeles estaban batallando en los lugares celestiales. Y él también habló acerca de reyes de Persia. En el lenguaje de la Reina Valera, la cual es usada aquí, entiendo que el príncipe era el gobernador supremo, el rey era un subgobernador. Pero ellos todos estaban preocupados con el reino o el imperio de Persia, el cual en ese tiempo era el más grande y poderoso imperio en la tierra. Tenía 127 provincias. Así que Satanás tenía un superángel, quien era responsable completamente ante él por el reino de Persia. Pero este superángel tenía otros ángeles que eran responsables por las diferentes áreas en el reino de Persia. Esto no es teoría para mí, porque yo he visto en muchísimas instancias y casos de cómo este principio funciona. Por ejemplo, supongamos que hubo grandes ciudades en el imperio de Persia, las cuales había. Yo creo que había un subángel sobre cada ciudad importante. Como yo viajo de ciudad en ciudad y de lugar en lugar, yo he aprendido que para ser efectivo en el ministerio en una cierta ciudad, muy a menudo yo tengo que identificar el poder satánico particular que está obrando sobre esa ciudad. Y eso es diferente de una ciudad a otra y a otra. Una vez más había muchas diferentes nacionalidades en el imperio persa. Y mi observación es que muchas veces hay un rey satánico particular sobre un grupo racial en particular. Considerando a los Estados Unidos, el cual está compuesto de muchos grupos raciales, y donde yo he vivido por más de 20 años. Mi clara impresión es que grupos raciales diferentes tienen diferentes poderes satánicos sobre ellos. Y al tratar con esos grupos raciales en lo espiritual, llega a ser importante identificar el poder que hay sobre ellos. Por ejemplo, como todo el mundo sabe, hay muchos negros afros en América. Yo no tengo prejuicios contra las personas negras, yo les amo, yo tengo una hija negra. Pero ellos son descendientes de personas que fueron tomadas como esclavos. Yo he compartido esto con los afroamericanos. Usted puede notar que la mayoría de cristianos afro solo pueden llegar hasta cierto punto. Y luego pareciera que algo los detiene. Yo he compartido mi opinión de que han sido esclavos, que han sido políticamente emancipados, pero nunca han sido emancipados espiritualmente y aún continúan bajo un espíritu de esclavitud. Pablo habla acerca de un espíritu de esclavitud en Romanos capítulo 8, 26, cuando él dice que nosotros no hemos recibido otra vez un espíritu de esclavitud, sino el Espíritu de Dios, el cual nos hace hijos e hijas de Dios. Y cuando él está hablando acerca de la esclavitud, si usted revisa el contexto, él está hablando sobre el legalismo religioso. Personas cuya religión consiste en establecer un conjunto de reglas, haga esto, no haga eso. Mi observación de nuevo es que en casi todas las iglesias afroamericanas existe un tremendo legalismo. Casi ninguno de ellos conoce la libertad real que proviene de la gracia de Dios. ¿Cuál es la razón? La razón es que nunca se trató con ese espíritu de esclavitud. Esto tiene en cierta medida un control sobre ellos. Muchos de ellos son cristianos y algunos son muy bellos creyentes, pero como grupo nunca fueron liberados. Veamos otro grupo en los Estados Unidos, los indios americanos. Básicamente, los Estados Unidos es un país de libertad. Desafortunadamente, la libertad ha ido demasiado lejos en estos días. Este es un país donde casi todo el mundo puede prosperar.
debido al entorno económico y las leyes y así sucesivamente. Usted no tiene que tener un doctorado en filosofía para prosperar, de hecho, probablemente lo hace mejor sin él. Pero hay un grupo que básicamente nunca ha prosperado. Son los indios americanos. Ellos nunca han prosperado financieramente o socialmente ni espiritualmente. Ellos continúan en una terrible oscuridad. Todos ellos son básicamente practicantes de la brujería. Y de una brujería muy poderosa. Esto es una tragedia. Pero mi impresión es que hasta que alguien con visión entienda la raíz del problema de los indios americanos y esté preparado para hacer guerra espiritual y los libere de esto, ellos se mantendrán en ataduras. Yo he sido lo suficientemente sabio para tomar mis ejemplos en tierras lejanas. Pero creo que si usted reflexiona sobre lo que estoy diciendo, en poco tiempo comenzará a ver que hay principios similares operando en Asia. Principios muy fuertes. Cuando el ángel había finalizado de decirle a Daniel sobre esto, le dijo: cuando yo vaya, yo tendré que luchar en contra del príncipe del reino de Persia, y después de eso yo tendré que pelear con el príncipe del reino de Grecia. ¿Por qué Persia y Grecia? Bueno, porque había 4 imperios gentiles que dominaban el pueblo de Dios, Israel y su tierra, y la ciudad de Jerusalén. Y si usted nota, la batalla siempre es espiritualmente más intensa, donde los asuntos del reino de Dios están centrados. Así que donde quiera que Dios esté obrando, usted encontrará que Satanás estará obrando también. Su nombre mismo significa el que resiste. ¿Ve? Él resiste a los propósitos de Dios y a la gente de Dios. No puede evitarlo. Él es esclavo de su propia naturaleza. Así que hubo 4 imperios gentiles sucesivos que dominaron a Israel: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Ahora, en los días de Daniel, Persia aún era el imperio dominante, pero el próximo que seguiría sería Grecia. Y así que nosotros vemos que la guerra espiritual, en cierta manera, se relaciona con el pueblo de Dios, con los propósitos de Dios, y en cierto sentido, esto era necesario para llevar a cabo esta guerra espiritual, para que los propósitos de Dios para su pueblo se cumplieran. Y Daniel es un maravilloso modelo de alguien que a través de la oración y el ayuno y la intercesión cambia la historia de su pueblo. Permítame ahora leer el pasaje que ha sido citado muy rápidamente. Daniel 10, versículos 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El periodo de 3 semanas es enfatizado. Ahora, el ángel que viene a él le dice varias cosas, y luego en el versículo 12, esto es lo que él dice. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. En algún lugar en el camino desde Dios hasta Daniel, el príncipe del reino de Persia estuvo poniéndosele por 21 días. Y al final, otro ángel de Dios, el arcángel Miguel, tuvo que venir y unírsele en el conflicto. Si usted lee más adelante en Daniel, Miguel es llamado el gran príncipe o el ángel que defiende a los niños de su pueblo, el cual es Israel. Así que como un hecho de interpretación bíblica, usted encuentra esto útil. Donde quiera que Miguel entre en escena,
Israel está en el centro del escenario de la historia humana. Note que él es el ángel particular que tiene el trabajo de cuidar sobre Israel. Y créame, este es un gran trabajo. Continuando, él dice en el versículo 20 del capítulo 10 de Daniel: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. En otras palabras, la batalla no ha terminado. Y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Ese es el siguiente gran imperio gentil. Y usted puede entender, detrás de la historia de estos imperios humanos, hay fuerzas satánicas trabajando y son realmente la explicación de lo que ocurre. Usted no puede entender completamente la historia humana si solo mira el nivel horizontal humano, porque la fuerza real que determina los destinos de las naciones y de las personas están en los lugares celestiales. Y luego él dice en el verso 21 de Daniel capítulo 10: sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel vuestro príncipe. De nuevo el arcángel Miguel. Ahora veamos el primer verso del siguiente capítulo, el cual es parte del mismo mensaje. Y en el año primero de Darío el Medo, yo mismo me levanté para serle fortalecedor y protector. Hay un claro ejemplo de la intervención de los ángeles en la historia humana. ¿Por qué el ángel de Dios defendió a Darío? La respuesta es porque el pueblo de Dios Israel ha sido capturado y esclavizado por el imperio babilónico, y Darío era el gobernador del imperio persa que destruyó al imperio de Babilonia y liberó al pueblo de Dios para que regresara a su tierra, lo cual era el propósito de Dios. Así que detrás de todas las fuerzas humanas y del plano horizontal, hay un plano vertical y hay fuerzas angelicales, ambos ángeles de Dios y ángeles de Satanás, que están trabajando. Y la historia humana se explica por la interacción de todas estas fuerzas. Ahora, ¿por qué como cristianos somos importantes? Es porque Dios nos ha dado a nosotros y solo a nosotros las armas con las cuales podemos intervenir en esta guerra espiritual. Los gobiernos tienen ejércitos y armas para tratar con otras naciones. Solo la iglesia cristiana tiene las armas para intervenir en el ámbito espiritual en los lugares celestiales. Si usted entiende que el que gana en los lugares celestiales, en última instancia, determina el curso de la historia. Así que la cosa más importante que puede hacer en la historia, en un sentido, es ser un intercesor y orar por los asuntos espirituales en los lugares celestiales que determinarán la historia de las naciones en la tierra. Daniel es un perfecto ejemplo. Ahora, como ya le he dicho, nosotros estamos involucrados en esta guerra. Esto no es una opción. La única decisión que puede hacer es si va a ser parte del reino de Dios o no. Si es parte del reino de Dios, está en guerra con el reino de Satanás. Eso no es algo que usted pueda decidir. Solo consigue estar mejor equipado y aprender a pelear, porque si no lo hace, será una víctima. Volviendo atrás a Efesios 6, Pablo inmediatamente después habla sobre el reino de Satanás en los lugares celestiales y nos dice que es mejor colocarlo en nuestra armadura. Y yo voy a leer esto más bien rápidamente, comenzando en el versículo 13. Por tanto, yo hablé acerca de ese por tanto. ¿Por qué está aquí? Por el versículo 12, el cual es el reino de Satanás en los lugares celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Pablo dice que va a venir un día malo. Un día malo viene en la vida de cada uno de nosotros. Ya sea que aguantemos o no, depende de si tenemos el equipamiento que necesitamos. Y luego Pablo lista la armadura, y esta es tomada de la armadura de batalla de un legionario romano en sus días. Esta es la imagen. Hay 6 elementos principales de la armadura, los cuales veremos rápidamente. Por tanto, ceñid vuestra cintura con la verdad.
Usted tiene un cinturón que usa alrededor de su cintura y esta es la verdad. Revestidos con la coraza de la justicia. Usted tiene una protección sobre el pecho, el cual protege su corazón, y esta es la justicia. No es la justicia de las obras, sino la justicia de la fe. Y luego él dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Usted tiene sandalias que protegen sus pies y le permiten marchar lejos y rápido, como lo harían los legionarios romanos. ¿Cuál es la protección de sus pies? Es la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Ahora, permítame interrumpir. Si usted desea más información, yo tengo una grabación en algún lugar de mi larga lista de grabaciones que trata cada una de estas partes de la armadura. Bien, yo estoy diciendo esto porque no quiero apurarme a través de esto, sino que yo quiero ir más allá de las defensas, quiero llegar al ataque. Si nos quedamos atorados en la defensa, nunca llegaremos al ataque. Sigamos. En todo, tomando el escudo de la fe. Este es un gran escudo con la forma como de una puerta, la cual podría proteger cada parte de su persona de las flechas del enemigo. Y luego dice, tomad también el yelmo de la salvación. ¿Qué parte de usted es protegida por el casco? Su cabeza. ¿Qué representa su cabeza? Su vida mental, eso es correcto. Y es muy importante que conozcamos cómo proteger nuestra vida mental. Dios ha provisto un casco. Aquí es llamado el casco de la salvación. En 1 Tesalonicenses 5:8 es llamado el casco de la esperanza de la salvación. ¿Sabe qué protege su mente? La esperanza. Usted tiene que ser un optimista. Si usted es pesimista, su mente está abierta a los ataques de Satanás. Yo tengo otro mensaje sobre esto porque esto es algo que he aprendido por experiencia. Yo nací y crecí siendo un pesimista. Yo sufrí agonías en mi mente hasta que aprendí que tengo que cambiar y que tengo un casco que protegería mi mente. Bien, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra hablada de Dios. Note que tiene 6 elementos de equipamiento, todos son defensivos a excepción del último, la espada, la cual es un arma de ataque, pero solo va tan lejos como su brazo pueda alcanzar. Pero la séptima arma es el arma. Y esto está en el versículo 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Aquí es donde podemos alcanzar y atacar el reino de Satanás en los lugares celestiales. Esto es con el arma de la oración en el Espíritu. Así que tenemos 7 elementos de equipamiento. 5 son defensivos. El sexto es la espada, de la cual puede solo llegar tan lejos como su brazo alcance, pero la séptima es la que yo llamo el misil balístico intercontinental de Dios. ¿Qué es esto? Toda oración. Podemos atacar el reino de Satanás con el arma de toda oración. Estoy ahora llegando al mismo asunto con el que yo quería tratar. Regresemos a Mateo 12. Y les voy a mostrar un verso más. Y realmente todo lo que yo puedo hacer es estimular su pensamiento. Pero eso es mucho. Si la iglesia solo comenzara a pensar, seríamos invencibles. Siempre me impresiona el hecho que Martín Lutero comenzó la reforma protestante al agarrar las 95 tesis. Él no pudo obtener las respuestas, pero logró que comenzaran a pensar. Y cuando comenzaron a pensar, las cosas cambiaron, ¿se da cuenta? Es muy importante que aprendamos a pensar. Ahora, leamos en Mateo 12 acerca de la respuesta de Jesús sobre los 2 reinos. El verso siguiente es muy importante, versículo 29. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? Esto está en conexión con la guerra de los 2 reinos. Esto es lo que yo llamo el principio del hombre fuerte. Jesús ve una casa con un hombre fuerte, un déspota, un gobernante cruel, quien tiene esclavos en su casa y con todo tipo de bienes robados. Pero él tiene todas las cosas bajo su control y es muy difícil ir y dejar libres a sus esclavos o robar o recuperar su botín. Si usted entra, todo el tiempo tratará de liberar a sus esclavos, está luchando contra el hombre fuerte,
y puede terminar herido. Jesús dijo que eso no se hace de forma lógica. La forma lógica es atando al hombre fuerte, inmovilizarlo, colocarle una mordaza en su boca. Luego puede entrar y salir en libertad y ayudarse a sí mismo en lo que necesita y colocar en libertad a los cautivos. Este es un principio espiritual. Si quiere ser exitoso en cualquier situación dada, usted tiene que descubrir quién es el hombre satánico fuerte sobre la situación. Luego tiene que atar al hombre fuerte y después puede hacer lo que necesite ser hecho en la situación. Pero el principio es primero atar al hombre fuerte y luego poner en libertad a sus cautivos. Como ya dije, el reino de Satanás desciende de nivel a nivel con las personas, los seres angelicales en áreas de responsabilidad y ellos vienen bajando. Los que están más bajos son áreas muy pequeñas. Y generalmente hablando, usted no comienza por la parte más alta. Comienza donde está y aprende los principios de la guerra y luego puede seguir adelante hasta que esté tratando con el hombre fuerte de una ciudad o una nación. Pero normalmente no comienza ahí. Ahora, si usted tiene problemas en hacer la voluntad de Dios de una manera exitosa, en salir adelante espiritualmente, tal vez en su familia, tal vez en su negocio, tal vez en una iglesia, y de alguna manera las cosas no están saliendo de la manera que siente que deben salir, pero no entiende el problema, mi sugerencia es, y con toda seguridad, que hay un hombre fuerte sobre esa situación, y usted no será realmente exitoso hasta que trate con ese hombre fuerte. Yo voy a hablar desde la experiencia. Les dije la otra noche que soy la cabeza de una gran familia, la cual ahora tiene cerca de 120 miembros. Nuestra familia está compuesta por niños adoptados. Y básicamente es una buena familia. Nos amamos unos a otros y juntos hemos pasado toda clase de situaciones difíciles, pero aún permanecemos en contacto por todo el mundo. Pero yo era consciente. Bueno, tengo que decirlo de esta manera. Donde yo estaba viviendo, después que mi primera esposa murió y antes de casarme con Ruth, yo era viudo por 2 años y medio. Y es una tradición en nuestra familia que nos reunamos como familia en la Nochebuena y celebremos. Nos reuníamos, por supuesto, en nuestra casa normalmente. En ese tiempo yo tenía una casa grande. Así que el día antes de Nochebuena yo estaba reflexionando sobre la familia que se reuniría. Aunque nos amemos unos a otros y tengamos básicamente buenas relaciones, cuando muchos miembros de la familia se reúnen, yo siempre sentía una cierta tensión, una cierta presión. En parte, algunas de mis hijas esperaban que tuviera más interés en sus hijos que en algunas de las otras hijas. Y yo reflexionaba conmigo mismo, debe haber algo detrás de esto. Yo estaba acostado de espalda en la cama como a las 11 de la noche, y dije, Dios, ¿qué es lo que realmente está detrás de esto? En mi habitación apareció algo así como una especie de niebla gris, justo debajo del nivel del techo. Yo entendí que Dios estaba mostrándome este era el poder que dificulta las relaciones en tu familia. Así que le pregunté a Dios qué era, y Él dijo, la justicia propia. Yo medité un poco, yo pensé en mi primera esposa, ella era una cristiana maravillosa. Pero como muchos cristianos maravillosos, ella estaba muy preocupada en hacer las cosas correctamente. Ese es un paso hacia la justicia propia. Luego yo pensé acerca de mí mismo y dije, esto ciertamente se aplica a mí. Así que yo vi que nuestra familia estaba de alguna manera bajo la influencia de un espíritu de justicia propia porque ambos, mi primera esposa y yo, estábamos abiertos a eso. Como ve, los padres en una familia deben de ser la cobertura espiritual, protegiendo la familia. Pero si hay un hueco en esa cobertura,
Las cosas pasan a través de ella que no deberían entrar. Así que la primera cosa que debía hacer era arrepentirme, renunciar a mi propia autojusticia, porque usted no puede hacer mucho por otra persona si tiene un problema usted mismo. Y yo lo tenía. Entonces dije, Dios permite que el poder de la justicia propia sobre nuestra familia sea quebrantado en el nombre de Jesús. Cuando nos reunimos al siguiente día, fue muy diferente. Algo que nos había oprimido ya no estaba ahí. Así que eso fue solo un ejemplo. Usted puede tener esto en un negocio, en ser un empresario cristiano, y puede ser que usted realmente quiere usar sus finanzas y sus talentos para el Señor, pero de alguna manera sus negocios realmente nunca prosperan en la manera que deberían. Y cuando usted esté a punto de salir adelante, usted se siente frustrado. Yo quiero sugerirle que es probable que haya un hombre fuerte sobre su negocio. Yo no sé exactamente qué pudiera hacer. No es mi trabajo saberlo. Es su trabajo descubrirlo. Yo no voy por ahí arreglando los problemas de cada uno, ni trato de decirles a las personas cómo resolverlos. Ahora, cuando nosotros vamos a las naciones, lo mismo es cierto. Tenemos al hermano Warren aquí en algún lugar. Yo estaba en Nueva Zelanda, la cual es una nación que conozco muy bien, la he visitado 10 veces por lo menos. Yo amo a la gente de Nueva Zelanda. Pero en una reunión allí hace unos años, estaba enseñando sobre esto, y ellos dijeron, ¿cuál es el hombre fuerte sobre Nueva Zelanda? Les dije, no es mi negocio decírselo, es su trabajo descubrirlo. Ellos eran líderes. Pero ellos insistieron, así que pensé, Dios, tal vez me muestres. Y sentí que Dios me había mostrado. Había un amigo mío, un conocido cristiano neozelandés, quien había llegado tarde a la reunión, así que él estaba sentado en la parte de atrás con su hija a su lado. Eventualmente ellos me presionaron y yo dije, si usted quiere saberlo, yo creo que el hombre fuerte sobre Nueva Zelanda es la indiferencia. Ellos son unas personas amigables y muy cálidas, pero de alguna manera no toman la vida seriamente. Su actitud es al final todo saldrá bien. De hecho, lo que ellos dicen en Nueva Zelanda es ella estará bien ya. Bueno, el hombre que había venido y estaba sentado atrás en el momento en que yo dije eso, se giró a su hija y dijo, es la indiferencia. Yo tendría que decir que desde entonces hasta ahora, básicamente Nueva Zelanda políticamente, socialmente y espiritualmente fue declinado. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es? La indiferencia, eso es. Hasta que los cristianos neozelandeses no se apropien de ese problema, creo que ellos no van a ser realmente capaces de tratar adecuadamente con toda la situación. ¿Tenemos australianos aquí? Yo soy audaz, yo estaba en Australia y fui enfrentado con la misma situación. Bueno, yo dije, si usted quiere saber lo que yo creo, el problema espiritual de Australia es el rechazo. Usted tiene que tener cuidado con lo que dice a los australianos, ya que Australia fue fundada como una colonia penitenciaria. A los prisioneros se les daba la oportunidad de ir a Australia o eran forzados a ir a Australia. Así que usted descubre que en el trasfondo del pensamiento del pueblo australiano ellos piensan, nosotros éramos los marginados, éramos los rechazados. Y Dios dio la más hermosa profecía cuando yo estaba enseñando sobre esto a un hermano en Australia, un neozelandés. Él dijo, Dios iba a sanar a esa nación. Dios tuvo compasión. De hecho, Dios la llamó la nación nacida en cadenas. Pero él dijo que iba a romper aquellas cadenas. Yo creo eso. Yo creo que hay un avivamiento tremendo viniendo sobre Australia en el futuro cercano. Nosotros podríamos seguir. ¿Cuál es el hombre fuerte sobre los Estados Unidos? Por supuesto, hay muchas fuerzas en esa nación, pero diría que esencialmente la rebelión. Usted nota que los Estados Unidos fueron concebidos en rebelión. Eso es una cosa maravillosa. En la historia, los británicos hablamos sobre la guerra americana de la independencia. Los americanos la llaman la Revolución Americana. Eso es simplemente sorprendente. Yo no estoy criticando a quienes se rebelaron. Si yo hubiera sido un británico en los días de George Washington, yo habría hecho lo mismo.
pero el hecho de importancia es que la nación fue concebida en rebelión. Y hay algo que va muy cercano a la rebelión. ¿Cuántos de ustedes saben qué es? La rebelión es como el pecado de adivinación. Y el otro poder fuerte sobre los Estados Unidos es la brujería. Estos son solo unos ejemplos. Oh, oh Señor, ¿cómo me he metido en esto? De todos modos, ¿cuál es el problema con los británicos? Los británicos son personas muy complicadas, pero yo les digo a las personas que si quieren conocer la diferencia entre un americano y un británico, y yo soy los dos, los americanos le dirán cuán buenos son, pero los británicos esperan que usted lo sepa sin que sea dicho. Yo no tengo ninguna duda que el hombre fuerte sobre Gran Bretaña es el orgullo. Yo no digo esto por criticar. Mi propósito es diagnosticar con el fin de ser capaz de tratar con el problema. Ahora vamos a ver algunas armas que podemos usar y así terminaremos. En primer lugar, la oración. Permítame darle unas pocas escrituras para cada una. Mateo 18, versículo 18 y los que siguen. Jesús está hablando. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es una tremenda declaración. En realidad, en griego dice, cuantas cosas usted ate en la tierra quedarán atadas en el cielo. En el momento que usted ate algo en la tierra, eso será atado en el cielo. Nosotros tenemos el poder de intervenir en el reino celestial. Si reunimos las condiciones en la tierra, podemos atar algo en la tierra, lo cual es atado en el cielo, o lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Si un grupo de personas, una familia, una comunidad, incluso una nación está atada por fuerzas espirituales, si reunimos las condiciones en la tierra, lo que desatemos en la tierra quedará desatado en el cielo. En otras palabras, Jesús dijo, lo que ates en la tierra y cuando mires alrededor será desatado en el cielo. Mire, en un sentido, no estamos esperando a Dios. Dios está esperando por nosotros. Una actitud de pasividad casi nunca es agradable para Dios. Pero Jesús agregó algunas condiciones. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que la palabra de acuerdo en griego es sinfonice o armonice. Así que unido a la promesa de atar y desatar está la condición de ser capaz de estar en armonía. Si dos personas están en armonía orando y piden por cualquier cosa, ellos lo conseguirán. Pero no es fácil estar en armonía. Creo que la razón de esa promesa es porque la única manera de estar en armonía es por medio del Espíritu Santo. Y si estamos en armonía por medio del Espíritu Santo, estamos en armonía con lo que Dios quiere. Pero es un desafío tremendo, especialmente para las parejas cristianas. Si un esposo y una esposa están en armonía, ellos lograrán conseguir cualquier cosa por la que oren. No es fácil estar en armonía. ¿Cuántos están de acuerdo? Es muy fácil estar casi en armonía. Pero musicalmente casi en armonía es agonizante, ¿lo ve? Y encontrará que el diablo peleará en contra de su armonía de todas las formas posibles, porque él le tiene miedo. Y luego nosotros vamos a hablar de dar gracias. Esa es otra arma tremenda. Permítame señalarles algo muy interesante acerca del ministerio de Jesús. En Juan 6, cuando Jesús alimentó a los 5,000, el verso 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Jesús no oró. Todo lo que él hizo fue dar gracias por 5 panes y 2 peces que fueron suficientes para alimentar a 5,000 personas. Y un poco más adelante, en Juan 6, 23, dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. ¿Qué fue lo que hizo posible el milagro? Dar gracias. Y luego, alabar. Salmo 8:2, por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. ¿Quién es el enemigo y vengativo? Satanás, así es. ¿Por qué necesita ser silenciado? ¿Qué está haciendo él todo el tiempo?
está acusándonos ante el trono de Dios. ¿Por qué Dios no lo silencia a él? Porque Dios dice, yo les he dado a ustedes las armas para silenciarlo. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban en prisión, la prisión de máxima seguridad, con las manos y los pies atados, y a medianoche ellos oraban y alababan, y Dios envió un terremoto que liberó todo el contingente de la cárcel y abrió todas las puertas. ¿Qué liberó ese terremoto? La alabanza, eso es. Y después tenemos la proclamación. Rudy y yo nos estamos especializándonos en esto. Moisés fue llamado por Dios para ir y liberar a Israel de Egipto. Y él dijo, Dios, yo no tengo nada. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Mi vara de pastor. Dios le dijo, arrójala al suelo, y se convirtió en una serpiente. Moisés huía de su propio bastón, él no se había dado cuenta del poder que tenía en su mano. Dios le dijo, todo lo que necesitas para liberar a Israel está en tu bastón. Regresa y utilízalo. Y si usted lee la historia, con ese bastón, Moisés arrancó el gobierno de Egipto de la mano del faraón y lo tomó en nombre de Dios, y eso trajo la liberación para Israel. Usted dice, yo no tengo nada. Pero Dios dice, ¿qué tienes en tu mano? Una Biblia. Eso es todo lo que necesita. Solo tome ese bastón y extiéndalo. ¿Cómo extenderá el bastón? Al hacer la proclamación de lo que la Biblia dice sobre usted. Rudy y yo diríamos que nunca pasa un día sin que hagamos nuestra proclamación. Voy a pedirle a Ruth que pase a la plataforma. Nosotros declararemos Deuteronomio 33:25. Deuteronomio 33:25. Esa es nuestra proclamación y con esto cerramos. De hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus días será tu reposo. Nadie hay como el Dios de Jesurum, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda, y las nubes en su majestad. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti, y dijo, destruye.